Vivimos en momentos de cambios, Vieron que uno siente que muchas cosas cambian, pero hoy podemos decir que todo cambia, pero nada cambia. ¿Cómo decís? Todo cambia, pero nada cambia. Bueno, vieron que el libro de Eclesiastés dice nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como que en realidad muchas cosas parece como que se repiten, sobre todo en Argentina, recién decía María José, pero que uno ve algunos videos viejos, no sé, Tato Bores en el año 80 y pico, y hablaba de lo mismo que ahora, ¿no? Si así la inflación, el dólar y esto, y es como que es la película, si uno la para y la repite en varias épocas de la Argentina, se vuelven a repetir y parece que nada cambió, ¿no? O los precios, la importación, esto, lo otro, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué cambia? Bueno, no, en realidad parece que se repite porque muchas veces uno lo mira desde fuera y ve que muchas veces las personas no quieren cambiar. Entonces por eso los problemas se repiten. Porque cuando la persona cambia, entonces hay cambios. En realidad uno ve cambios en mucha gente que se entrega al Señor, por ejemplo, y su vida cambia. De hecho, el cambio es parte de la transformación que hace Jesús en una persona. De hecho, el bautismo es parte del cambio en la vida de las personas, ¿no? Uno se bautiza porque muere a la vieja vida, nace a la nueva vida, ¿no? Eso es el bautismo en aguas. ¿Sí o no? O sea, el cambio, la vieja vida sin Cristo, la nueva vida en Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, ¿qué recibe? Nueva vida. O sea, hay un cambio, un antes y un después, ¿verdad? Por eso se habla de que la persona nace de nuevo. O sea, es el cambio más importante. Ahora, el cambio es de adentro para afuera. Bueno, hace poco hablaba con un director del servicio penitenciario bonaerense y yo le explicaba porque me preguntaba por qué cambiaban las personas condenadas o que estaban privadas de la libertad cuando empezaban a buscar a Dios y tenían un cambio en su actitud hacia la vida. Y bueno, le hablábamos de que Jesús puede transformar los corazones. Una persona que estaba en una dirección se arrepiente, en realidad arrepentimiento justamente es eso, es cambio de dirección, ¿no es cierto? Eso es el arrepentimiento. Si vas para allá, me arrepiento y ahora arrepentirse no es llorar un poco y seguir igual, ¿ok? Arrepentirse es cambiar de actitud. Esa es la palabra. En griego la palabra cambio es meta. Meta significa cambio, ¿no? En griego. Por eso cuando uno habla de transformación es metamorfosis, cambio la forma. Es el cambio. Ahora, si hay alguien que no cambia es Dios. Porque Dios dice, yo soy el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Dios es inmutable. Ahora, qué loco, ¿no? Que todo cambie. Y Dios diseñó el universo para que estar en continuo cambio, pero Él permanece inmutable. Uno puede cambiar, las situaciones pueden cambiar, pero Dios no cambia. Y eso es lo que nos da a nosotros una mirada ¿de qué? De paz. De ausencia de temor, ¿verdad? Y quiero llevarnos a una palabra que en estos días el Señor me la trajo porque me habla de que pueden ocurrir algunas situaciones que sacuden la realidad, aparentemente. Vieron que hay cambios aparentes, pero en realidad no cambia mucho. Pero Dios se mantiene fiel y Dios sigue estando cuidándonos, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, si lo tenemos por ahí. Dice, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Ese era un profeta de verdad, ¿no? Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo del Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y así que Elías se fue al arroyo del Querit al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra que Dios le había dado. Y por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Y algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él de nuevo con este mensaje.
Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he dado orden, le he ordenado darte de comer. Hasta acá la palabra del Señor. O sea, lo que vemos acá es que primero hay una persona que se llamaba Elías, un hombre que la Biblia dice sujeto a pasiones o a limitaciones como las nuestras, que Dios le da una palabra y él la larga. Él suelta lo que Dios le había dicho, creyendo que esa palabra tenía poder. Por eso dice ahí en Santiago, la oración del justo puede mucho. La oración de fe puede mucho, del justo. O sea, una persona que cree y declara una palabra, lo que decía María José, la programación neurolingüística le llaman así, en realidad uno suelta palabra en fe y esa palabra tiene poder en el mundo espiritual. Ahora, no estoy hablando de brujería, hechicería, pero nosotros tenemos la gracia de Dios para sostenernos y pararnos en las promesas del Señor y declarar que las promesas del Señor se cumplirán, porque Dios no cambia. Fíjate que Jesús dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, todo cambia, nada cambia. Todo cambia, nada cambia. Pueden cambiar las cosas, pero la palabra de Dios se cumple. Amén. Así que la palabra es, sobre el profeta tenía que dar un juicio, una palabra del Señor, que Dios quería mostrar su poder en esa sociedad, en esa generación, y este profeta dice lo que Dios le dijo. A partir de ahora no va a llover más. Ahora, hay que tener un grado importante de locura para ir a declararle al rey, ¿no es cierto? No va a llover más, porque la falta de lluvia afectaba a la economía, como ahora. Vieron que dicen que el problema número uno de nuestra economía es la sequía. Porque no hubo sequía, no hubo cosecha, porque no hubo cosecha, no hubo exportación de grano, porque no hubo exportación de grano, no hay dólares, por lo tanto, no hay importaciones, no hay plata en el Banco Central, entre otras cosas, digamos, ¿no? No voy a meterme en economía. Pero la verdad es eso. Cuando hablaba José, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, era porque los 7 años de escasez hubo sequía, hubo proceso 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Ahora, la sequía puede venir, sobre todo en tiempos de cambio climático, teoría de la corriente del Niño y no sé cuánto. Ahora, la verdad es que cuando viene, viene. Cuando viene, viene. Y ahora, ¿cómo nos paramos frente a esa realidad cambiante que nos sacude, que nos tambalea, que nosotros no provocamos? Porque realmente hay cambios que yo quiero hablar hoy que son los que uno puede provocar en algún sentido. Uno tiene cierto grado de generar cambios en su ambiente. Uno puede generar cambios en su propia vida, generar cambios en su alcance, en su clima. Por ejemplo, dentro de tu casa, si vivís solo, por ejemplo, podés hacer cambios, ¿o no? Podés poner música y esa música bendecir el ambiente. Podés pintar la pared de otro color. Podés poner una palabra en una pared, una palabra bíblica. Podés hacer, o podés, nada, dejarlo como está. Uno tiene cierto grado de influencia sobre su ambiente. En tu lugar de trabajo tenés poder para cambiar algunas cosas. Más si sos el dueño del trabajo, sos el gerente, tenés una capacidad de cambio sobre lo que uno genera. Por eso Dios cambia cosas, pero también nos da a nosotros la capacidad de cambiar cosas. Ya te la estoy complicando un poco. O sea que Dios te da cosas que vienen y que uno tiene dos actitudes. O cambio, o me adapto a los cambios, o permanezco resistente al cambio. O no lo quiero ver, o no lo quiero aceptar. Pero también Dios nos da la capacidad de cambiar cosas y que esos cambios que hagamos afecten a otros cambios. Vendría a ser el cambio del cambio. ¿Crees que te confundo un poco más? O sea, Dios puede cambiar cosas en un medio ambiente cambiante, como hablamos hace un par de semanas. Pero también vos tenés autoridad para cambiar cosas en tu propia vida que generan cambios en tu ambiente. Porque, ¿cuántos creen que si uno cambia, también afecta su círculo
de influencia, justamente, círculo de influencia. O sea, que nosotros tenemos capacidad de generar cambios. De hecho, una sociedad puede generar cambios, de acuerdo a quién vota en una sociedad democrática, digamos. Otros países no tienen esa posibilidad. Uno puede, con su voto, generar un cambio. Uno también puede generar un cambio de la manera que se comporta. En economía, las personas pueden generar cambios a partir de cómo se comportan. Si la confianza por eso dicen que es más importante la política que la economía, porque la confianza política genera confianza económica. Y eso genera, justamente, desarrollo, crecimiento. Si nadie cree, no cree en un país, no cree en la moneda, no cree en... Entonces, ¿qué pasa? En vez de dejar el dinero, se lo lleva y eso trae una consecuencia. O sea que también nuestra actitud y nuestro cambio interior frente a la vida afecta lo que vivimos en el día a día. Ni te cuento en lo espiritual. Una persona llena del Señor empieza a alabar a Dios y a declarar palabra de Dios, diciendo, Dios es mi proveedor. Su nombre en hebreo es Jehová Jireh, o Yahvé Jireh. Dios provee. Es el nombre que Dios le dio a Abraham, ¿se acuerdan? En el monte cuando iba a sacrificar a Isaac. Dios provee. Entonces, ¿habrá alguna duda que Dios provee? ¿Podemos nosotros como hijos de Dios soltar palabra que no cambia, que dice que Dios provee? Entonces, cuando yo declaro la palabra, Dios provee, ¿qué creen que va a pasar en el mundo espiritual? La fe es creativa y genera cambio. La fe, por eso la palabra profética, genera cambio. Suelto palabra profética. Y la palabra profética, que es lo que pasó con Elías, produjo un cambio. En este caso parecía un cambio negativo porque dejó de llover. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra genera un cambio y uno es afectado por la misma palabra que uno soltó? ¿Qué es lo que le pasó a Elías? Elías creyó la palabra, la soltó y de repente ahora Dios le da una palabra a él y le dice, profeta que huye sirve para otra profecía, rajá y escondete. Es lo que le dijo, digamos, ¿no? Buscate un arroyo escondido por ahí, el arroyo del Kerit, Kerit significa garganta o cortadura, metete, no sé, sería un arroyito que pasaba y Dios le dijo, de ahí yo te voy a dar para beber. O sea que a veces Dios te lleva a un lugar que aparentemente es desconocido para mucha gente, pero ahí Dios te provee de una manera sobrenatural. O sea, había sequía por todos lados, pero en ese arroyo, porque a Elías lo salieron a buscar, imagínate, él fue el que largó la palabra, el enemigo no estaba muy contento con Elías, así que lo fue a buscar. Pero ahí estaba Elías, en el arroyo. Y no solamente le dio el arroyo, sino que le mandó a la naturaleza, llámese cuervos, no eran abogados, porque viste que la gente cree, esta semana fue el día del abogado, Dios bendiga a todos los cuervos. Pero le mandaba a los cuervos de día y de noche, o sea, a la mañana y a la tarde, en horario del desayuno, en horario de la merienda, y venían con pan y carne, o sea que hasta le cambió la naturaleza al cuervo, que es un ave de carroña, ¿no? Que en vez de tener un cuervo que roba para sí, puso cuervos que den. Qué tremendo, ¿no? Dios puede cambiar la naturaleza del cuervo. ¿Hay esperanza para los abogados? Gloria a Dios, tenemos esperanza. Entonces, Dios cambió esa naturaleza de ese pájaro, de esa ave salvaje, digamos, y le hizo llevar alimento a su siervo. O sea que Dios, para cumplir su palabra, Dios provee, diga, Dios provee. Dios provee, Dios proveerá. Dios cambia cosas que normalmente no ocurren. Así que quiero desafiarte para que en este tiempo de sequía estés preparada para ver cosas que normalmente no ocurran y le puedas dar la gloria a Dios, que Él es el que te provee. El tema es que cuando venga uno lo pueda reconocer y darle la gloria a Dios. Y poder verlo y reconocerlo.
O sea que en el medio de esa situación vos te puedas parar y decir, Dios es mi proveedor. Como dice Filipenses 4:19, miren este versículo que se los traje para compartirlo. Dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, Pablo sabía bien quién era su cuidador, su proveedor, y le soltó la palabra a los filipenses y le dijo, este mismo Dios que me cuida a mí, les va a proveer a ustedes todo lo que necesiten. ¿Cuánto va a proveer? ¿Incluye el alquiler? Aunque haya inflación. Amén. Bueno, sí, pero mire cuánta inflación. No importa, no dice con esta condición, dice todo lo que necesiten. No nos va a faltar nada. Amén. Hay que soltarlo en fe y hay que creerlo y hay que declararlo. Dios proveerá, aún en tiempo de sequía, no faltaba el alimento de cada día y no faltaba el agua del arroyo. Amén. ¿Qué significa eso? Que hay momentos donde las cosas fluyen y uno tiene que estar tranquilo, en calma, dependiendo de Dios, sabiendo que Dios no nos va a soltar la mano. Ahora, ¿qué pasa? Un día se levantó el profeta y no estaba más el arroyo, los cuervos no estaban más y empezó la duda. ¿Será que Dios soltó su mano? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que yo dejé de estar en la perfecta voluntad de Dios? Viste que cuando algo malo o algo inesperado pasa, uno empieza a dudar. ¿A cuántos dudan a veces? Uno duda, ¿será que cometí un pecado? ¿Será que alguien me hizo algún gualicho o algo? ¿No? ¿Alguien que me tiró malas ondas? ¿Será la envidia? Por eso hay gente que se pone atrás de la puerta una ristra de ajo. ¿Saben eso? O se pone una estampita de no sé quién, ¿no? Ya sé, bueno, sí, ya sé de quién uno. O tienen varias cositas ahí. Esto no. O viste que le pone la cintita roja al auto. Vos ves la cintita roja, es para la envidia, para que no le tienen las malas ondas, que no le deseen el mal. Ahora, ¿los hijos de Dios nos afecta eso? No. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos bajo el Señor, protegidos por una protección que no nos alcanza. ¿Puede ser que nos envidien? Claro, obvio, nos envidian. Pero no llega a la envidia porque el Señor nos cubre con su mano poderosa. Puede ser que alguien te tire una maldición. ¿Vieron que uno a veces prende la televisión o escucha a alguien y te manda esto, lo otro? Y vos podés decir, en el nombre de Jesús, a mí no me va a llegar porque Dios es mi protector. O sea que estamos, ¿cómo? Cubiertos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿qué le podemos decir? No, eso no le diga. No me va a llegar, no me va a llegar. Pero no te da miedo lo que te puedan hacer. No te metas con este porque te puede tirar. No me va a llegar. En el nombre de Jesús. Es más, ¿vieron que algunos camiones dice, te deseo el doble de lo que me deseas? Yo digo, ¿ese será cristiano? No creo, ¿no? Ahora, qué importante es estar preparado para los tiempos de cambio. Porque a veces Dios te cambia la situación. Y uno tiene que estar listo para esos momentos. Cuando lo que yo estaba acostumbrado a vivir, de repente ahora Dios me cambió la jugada. ¿Por qué? Porque Dios a veces nos quiere que estemos en continua dependencia de Él. Y eso nos cuesta. Porque hay algo que se llama resistencia al cambio. ¿A cuántos les cuesta cambiar? A ver, levanten la mano. Uf, cuántas manos por ahí. Bueno, bienvenido al club de los seres humanos. Al ser humano le cuesta cambiar. Es como que le cuesta cambiar. Es como que sacarle un hábito. Es como algo difícil. Y Dios
los que estudian esto se llama la zona de confort. Muchas veces, para probar nuestra fe, para alimentar nuestra fe, quiere sacarnos de la zona de confort. Indudablemente, Elías estaba en una zona de confort. No tenía que salir a buscar la comida, no tenía que salir a buscar el pan, no tenía que, ¿viste? No le aumentaba el pan, no le aumentaba la carne. No es que venía el cuervo y decía, mira, me aumentó la harina ahora porque no sé cuánto, el kilo te aumentó. ¿Viste? Como uno todos los días te aumenta. Por lo menos en Argentina, ¿no? Vas todos los días y dices, no, ahora la carne aumentó porque no sé cuánto, y como esta semana aumentó el 50 o 80%, no sé cuánto. El cuervo no tenía ningún presupuesto que... Así que estaba como cómodo. Vivía de arriba, digamos, Elías. Pero claro, estaba bajo una situación especial, no era que toda la vida iba a vivir así. Dios, hay momentos que te sostiene de alguna forma especial y ahí lo estaba cuidando. Pero ahora dijo, bueno, basta, ahora te quiero llevar a otro lugar. Y ahí viene la duda, es, ¿cómo hago? ¿Será qué tengo que hacer? Bueno, la clave para el cambio es escuchar a Dios. Es escuchar a Dios. Escuchar la palabra del Señor. No te muevas si lo que vas a hacer no está de acuerdo a la palabra de Dios. No te muevas si no tenés la paz de Dios en el corazón. Porque Dios te va a hablar y te va a guiar en su palabra. Mirá que Elías podía haber entrado en desesperación. Yo largué la palabra, obedecí a Dios y ahora Dios no está. ¿Y dónde está el agua del arroyo? ¿No? Podría haberse quedado ahí esperando que vuelva, que podía haberse, no sé. Capaz que, no sé, pensar, vino, qué sé yo, los cuervos se fueron a una fiesta, ya volverá. No, él se puso a buscar a Dios y Dios le dio una palabra. Qué importante estar atento a lo que Dios dice en tiempos de cambio. Somos resistentes al cambio, pero necesitamos estar abiertos a cambios. Uno de los problemas que tenemos es nuestra estructura mental. Nuestra estructura mental, los paradigmas. Necesitamos pedirle a Dios ayuda para que rompan unos moldes que tenemos en nuestra manera de pensar. Como que Dios siempre actúa así, o como que si Dios actuó así hasta ahora, va a seguir actuando de la misma manera. Y a veces Dios te dice, no, yo te quiero sorprender. Tal manera que le mandó a la casa de una viuda. Miren lo que dice, una viuda que... ¿Era rica la viuda? Porque puede ser una viuda millonaria, ¿viste? Que había cobrado una herencia. No, era una viuda pobre que no tenía apenas para comer un par de días y ahí Dios lo quería llevar. A veces lo que Dios te dice parece que no tiene sentido, porque las cosas de Dios no son como las nuestras. Y depender de la palabra de Dios es confiar completamente en algo que va más allá de nuestra capacidad humana. Viste que uno saca cálculo, bueno, pero con este trabajo, con esto me va a alcanzar para esto, y pago esto, después me meto en lo otro, saco la cuota, me meto en 10 cuotas para lo saco. Y uno hace cálculo, pero la palabra de Dios no va con nuestra capacidad. Va en otra escala. Por eso si Dios te habla, hay que obedecer. Y así nos hemos mantenido como hijos de Dios todo este tiempo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy para allá? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Me meto acá o no me meto? ¿Saco? ¿Me voy acá o no? Y eso es parte de la confianza en el Señor. Entonces, por un lado, tengo que reconocer que mi actitud hacia el cambio tiene que ver con las cosas que yo vaya a ver. Si yo tengo una actitud, hay algo que se llama aversión al riesgo. ¿Saben lo que es aversión al riesgo? Es las personas que no les gusta arriesgar nada. Y cada uno puede decir, soy muy averso al riesgo, soy poco averso al riesgo. Alguien que no tiene problema, ¿no? Bueno, eso no es... A veces no es necesariamente fe, a veces es un grado de locura importante. Renuncio. Y que, no sé, Dios proveerá. No importa. Voy a decir, ¿tiene fe o está medio...? A veces le sale bien y a veces le sale mal. Por ahí viene y dice, che, ¿puedo quedarme a vivir en tu casa? Porque
Voy a decir, pero ¿cómo? ¿No era que tenías tanta fe? Bueno, sí, no, a veces puede fallar, dijo Tuzam. ¿Verdad? O sea que no necesariamente que el que no es averso al riesgo tiene fe, a veces es un delirante. Pero necesariamente para tener fe tenés que tener algún grado de aceptación al riesgo. Hay gente que no le gustan los cambios, y entonces cuanto menos cambia mejor y cuanto más tarde mejor. Entonces si tengo que cambiar, espero hasta que la última oportunidad, la última cosa, y ahí me meto a cambiar. Y eso generalmente la pasan mal, porque sufren cuando todo está cambiando y sufren y además llegan tarde. Y cuando llegan tarde no siempre reciben lo mejor, reciben lo que queda. Por eso a veces lo que tenemos que pedir es mayor capacidad de flexibilidad, ¿no? Para decir, Señor, no quiero ser el último. Si vos querés hacer algo nuevo, contá conmigo. Si vos querés sacudir y hacer algo nuevo en esta comunidad de fe, yo quiero estar en la primera línea. Vieron que hay gente que se acostumbra y Dios a veces dice, no, quiero hacer algo diferente, y necesito gente que esté lista para cambiar. Gente que esté lista para movilizarse, cambiar su manera de pensar, cambiar su estructura mental. Gente que diga, se puede a pesar de las situaciones o a pesar de la realidad que me circunda. Yo creo que Dios puede sacudir las cosas. Y eso es lo que le pasó a Elías. De repente Dios le dijo, te vas del arroyo, basta, deja esto, salí de este lugar. Hay un fenómeno que se llama, estudiado, que es también un sesgo humano, que se llama costo hundido. ¿Saben qué es el costo hundido? ¿Alguien escuchó hablar de costo hundido? Es cuando una persona invirtió mucho tiempo o dinero o esfuerzo en algo y sabe que no va y no anda, pero por todo lo que invirtió le da pena tener que dejarlo o tener que cambiarlo. Entonces no cambia, pero no porque no sepa que no va, sino porque espera que de alguna manera eso se revierta. A veces pasa con un trabajo, a veces pasa con una situación de una relación. Y espera que algo cambie, pero sabe que no va a cambiar. Pero espera, entonces como dicen, bueno, yo espero, pero en realidad esa espera es perjudicial. Porque lo que hace es profundizar la herida, profundizar el daño y hundirnos más. Pero esa ilusión de que tengo que salir de esto, a veces pasa con las deudas. Me meto en algo, pero como yo invertí un montón, sigo invirtiendo y sigo poniendo. ¿No? Esto ha pasado muchas veces con estos programas de inversión rápida, donde las personas ponen y te dicen, no, vas a ganar un montón. ¿No es cierto? Pasó con esto de algunas el Ponzi, sistemas Ponzi, ¿no? De invertir y vos con poco y pones y te dicen, no, pero vas a recuperar, y cada vez pones más y cada vez te hundís más y vos crees que va a cambiar, pero no va a cambiar, porque ya el modelo está determinado para... Entonces es uno el que tiene que cambiar para cortar esa atadura, pero uno tiene una ligadura emocional por todo lo que le fue llevando a esa situación. Por eso es importante escuchar a Dios. Es Dios el que nos va a sacar. ¿Amén? Fíjense otro pasaje que habla del cambio y de un momento de cambio, Jueces 5:12. El pueblo de Israel había estado 40 años recibiendo el maná. ¿Cuándo venía el maná? 6 días a la semana, no 7. 6 días. El 7 era el día de reposo. Pero el día de reposo venía doble. Venía para el día de reposo, vendía el día anterior, el día de reposo, venía para el viernes y para el sábado. El sábado no tenían que ir a buscar maná, pero venía doble la porción de maná. Así que levantaban el viernes, maná para el viernes y para el sábado. Y el lunes volvían a levantar. ¿Y eso lo hicieron cuánto tiempo? 40 años. Hasta que un día llegaron a la tierra prometida. Y miren lo que pasó. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra. Y nunca más se vio el maná. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Qué tremendo que hay gente que sigue esperando un maná
que Dios no va a mandar. Es durísima esta palabra. La persona cree que todavía está en el desierto y Dios dice, ya terminó la época del desierto, ya entraste en la tierra prometida. Ahora tenés que trabajar la tierra, cosecharla y yo te voy a prosperar. Gente que vive con la mentalidad de Egipto, o del desierto en realidad, pero que Dios le quiere dar una mente productiva, una mente que genere resultados, una mente que genere cambios. Y está esperando, aletargado, que Dios le mande el maná. No, hay momentos del maná y hay momentos de conquistar la tierra y cosechar la tierra. Hay momentos donde uno tiene que quedarse sentado esperando que Dios le mande el cuervo. Y hay momentos que Dios le dice, no, levántate y andate a otro lugar. Porque yo tengo tu provisión en otro lugar. Y así es parte de la vida. Esto es la vida. Esto es el desafío que todos tenemos. Y Dios no nos falla. Dios no nos deja. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Si alguien no lo leyó. Pero se los recomiendo, ¿no? Porque habla del cambio constante y de la actitud hacia el cambio. Aunque no es un libro cristiano, pero tiene muchas cosas que nos pueden inspirar, ¿no? A veces vieron que hay libros que no hablan de una palabra de Dios, pero si uno le aplica la palabra de Dios, dice, claro, ¿no? Y en esto habla de la guía del Espíritu Santo. Alguien que sabía de esto era el apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo iba caminando hacia un lugar y Dios le dijo en un sueño, el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Europa, no vayas a Europa. No vayas a Asia. Y lo mandó en una visión de un varón macedonio, lo mandó a Europa. Y él iba hacia un lugar, pero Dios le cambió el rumbo y él estuvo flexible a ese cambio. Qué importante que una persona que quiere producir y obedecer a Dios esté listo para aceptar los cambios y tener un discernimiento y no esperar hasta que uno esté recontrahundido a decir, era de Dios que no me tenía que meter en esto. Que Dios nos haga, ¿cómo? Atentos, ¿no? Para poder prever, para poder captar, para poder decir, bueno, sopla el viento para allá, listo, me voy para allá. Hay unas personas que estudian, se los llama cazadores de tendencias. Están todo el tiempo en las redes viendo qué es lo que va a venir, qué es lo que más se va a vender, qué es lo que más se está consumiendo. Entonces venden sus servicios, ¿no? Y después le dicen, no, tenés que cambiar el producto para acá porque esto es lo que viene. Y si vos sos tardío en cambiar, muchas organizaciones no cambian a tiempo y se funden. Mira, viene la foto digital, y uno dijo, no, pero esto, no, yo tengo muchos años acá, no, pero viene, no, se fundió. Y los cambios vienen y te arrasan. Este año viene la inteligencia artificial. Y hay gente que dice, bueno, no, eso es una moda, va a pasar. No va a pasar, va a ser cada vez peor. Y si tenés una profesión que viene la inteligencia artificial y te la va a... Y algunos tienen miedo, ¿eh? Empezando por mi esposa que es traductora. No, dice que no. Se sube arriba de la inteligencia artificial. Vamos todavía. Sujétate a la inteligencia artificial. Porque claro, es algo desconocido. Hasta ahora nadie hablaba de inteligencia artificial. Pero ahora viene el cambio de la inteligencia. Y si vos no te adaptás, ¿qué vas a hacer? Si no te adaptás al cambio, ¿qué vas a hacer? No, a mí no me va a tocar. Bueno, eso dijo el último que pensó que la música nunca se iba a ir de lo físico y apareció Spotify. O sea, si uno no se adapta, ¿saben que cuando el primer hombre que inventó el teléfono se llamaba Alejandro Graham Bell? Y cuando fue a presentar su producto, le dijeron, eso es un juego para niños, no tiene ningún valor. Lo rechazaron porque no le entendían ese producto. El avión no tiene ningún valor militar, dijeron. Y terminó siendo... O sea, muchas veces la gente no fue capaz de ver el cambio. Muchas veces fue rechazado, de verdad. Pero ¿qué es lo que cambia? Nosotros tenemos que tener una mentalidad espiritualmente
que puede entender lo que va a venir. Por eso dice los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Que Dios nos dé sabiduría para en este momento. Miren, hay cambios que vienen a atacar a la familia. Por eso los que no quieren cambiar los llaman conservadores. Y los otros que quieren cambiar se llaman progresistas. Lo que pasa es que los progresistas en realidad quieren deconstruir, romper todo, deshacer lo que es, pero sin un fin. Por eso el cambio por el cambio mismo no vale. Lo que yo tengo que saber es dónde estar parado. Miren, el sol tiene muchos años y sin embargo sigue calentando, ¿verdad? No porque sea antiguo hay que cambiarlo. Bueno, cambiemos el sol. Bueno, ¿y de qué? ¿Vieron la película Don't Look Up? No mires arriba, ¿no? O sea, no, vamos a Marte. No, ¿qué Marte? O sea, es un delirio, o sea, no. Olvidate, no, pero vamos a cambiar ahora. No, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el medio ambiente. No, pero vamos, no pasa nada, ya fue, la tierra ya fue, hay que cambiar. No hay que cambiar nada, digamos. O sea que hay gente mucha que vive en el cambio, pero está está delirante. O sea, hay cosas que hay que cambiar, pero hay cosas que no hay que cambiar. Estamos ya medio... Y hay otros que hacen de cuenta que cambian las cosas, pero está todo igual. Eso se llama gatopardismo. Hacer de cuenta, cambiás algo para que todo siga igual. Y vos decís, cambiemos un poco, pero eso sale de una novela que se llama El gato pardo, que hablaba en la política en Italia, que aparentemente cambiaba la aristocracia, pero seguía la burguesía controlando los mismos factores que se controlaban antes. O sea que no cambió nada. Y a veces pasa eso, uno se hipnotiza con un cambio que es maquillaje, pero no cambia lo profundo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, de vuelta, Dios no cambia. Amén. Su palabra no cambia. Estamos firmes ahí. Dios no va a dejar de cumplir sus promesas. Esa es nuestra fortaleza. Sus principios no cambian. La verdad sigue siendo la verdad. La vida sigue siendo la vida. El amor sigue siendo el amor. La paz sigue siendo la paz. No te dejes obnubilar por algunos cambios. No cambian. Sus principios no cambian. Ahora, ¿vienen cambios? Sí. ¿Tengo que tener la apertura mental? Sí, pero no la imbecilidad, diría yo. O sea, de querer porque es novismo, ¿no? Cambiar porque sí. No, vamos a cambiar, pero lo que haya que cambiar. Con el sentido y obedeciendo a Dios. Sí, tener la sabiduría, la inteligencia para saber qué cambio vale la pena hacer. ¿Y cuándo hacerlo? Porque una cosa es cambiar y otra cosa es entender el momento del cambio. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice hoy que cambiar? Uno dijo, no, hay que cambiar. Por ejemplo, hay que hacer la Santa Cena con Coca-Cola. Sí, vino a llegar alto ese un día. Ese es motosierra, diría Milei. O sea, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no, pero hay que cambiar el esnovismo. No, dejemos de predicar la Biblia. No, o sea, la Biblia no se cambia. Podemos cambiar algunas cosas, ponemos luces, qué sé yo, hacemos el culto más corto, más largo, hacemos esto, lo otro, cambiamos el formato, hagamos cosas, pero hay cosas que no se cambian. Si yo cambio, dejo de ser quien soy. O sea, yo puedo cambiar algo, pero no puedo dejar de ser quien soy. Porque es la esencia de lo que yo soy. O sea, ¿querés cambiar? Está bien. ¿Qué cosas querés cambiar? Bueno, pero no lo que agrada a Dios no se cambia. Lo que es la voluntad de Dios no se toca. Como dijo un gran profeta, equipo que gana no se toca. Él hablaba de fútbol, ¿no? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que cambio? Esta marea de cambio que hay que cambiar. No, esto no lo cambio. O sea, lo que Dios me dice no lo cambio. Salvo que Dios me hable. Y si Dios me habla, entonces sí. Si Dios me dice, esto tenés que cambiar. Bueno, cambia de trabajo. Ok. A veces Dios no te dice el por qué.
Pero vos estás seguro que Dios te habla. Es importante esto, ¿eh? Es importante. Estar atento a las señales. ¿Cuáles son las señales del cambio? ¿Cuáles son? Bueno, uno dice, ¿puedo pedir señales a Dios? Señor, la de Gedeón. Si vos es tu voluntad que yo haga esto, mostrame tal cosa. Entonces, ¿no? ¿Se acuerdan que le dijo que esté el vellón mojado y todo seco? O que esté el vellón seco y todo mojado. A veces puedo pedir. Ahora, que sea una verdadera señal, algo simbólico, significativo. Porque a veces si yo algo quiero que no se dé, Señor, que pase tal cosa. Y obviamente eso puede ser, pero es raro, digamos. Pero a veces tengo intencionalidad en el. Lo que a veces tengo que decir, Señor, mostrame de la mejor manera que yo te pueda entender. Que tengo que hacer este cambio. No viste como, ay, siento que tengo que cambiar. Sí, todos, pero ¿qué es? O sea, y nada que vaya contra la palabra, digamos. Mi esposa me dice, siento que te tengo que cambiar. Digo, no, bueno, fíjate la palabra, ¿no? O sea, no es siento que, o sea, hay cosas que me tenés que aguantar, mi amor. O sea, es una realidad. Nosotros nos casamos para toda la vida, ¿verdad? No es esa una opción. Pero hay cosas que se cambian y cosas que no. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, escuchar a Dios. El Señor es nuestro proveedor, nada nos va a faltar. Y si Dios te dice, bueno, Dios te va a llevar a un lugar mejor. ¿Amén? Oramos. Señor, gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor. Y lo que prometiste que ibas a hacer, lo vas a hacer. Señor, hay gente que ha enfrentado costos difíciles, en situaciones duras, Señor, pero vos la llevaste a tomar decisiones de cambio. Y vos le decís, Señor, que vale la pena, que vos estás en control, que vos tenés todo bajo tu protección. Hay gente que fue llevada a dejar su tierra, su país, del día a la noche. Y aún en tierra desconocida, tus principios no fallan, Señor. Tu protección no falla. Como llevaste a Elías a esa casa de una mujer que aparentemente no iba a poder sostenerlo, pero dice que milagrosamente nunca le faltó la provisión. Ya no era un cuervo, era otro el modelo. Pero no faltó la provisión de Dios, no faltó la gracia de Dios. Y en todo esto podemos decir que Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Dios te lleva a ver cosas que otros no ven. Dios te lleva a discernir cosas que otros no disciernen y te da la capacidad para, en el momento de la duda, poder tener la paz de Dios en medio del cambio. Muchas personas son ansiosas, muchas personas están sufriendo ansiedad. Algunas entran en depresión por los cambios, porque no se ven preparadas para ese sacudón, por todo lo que implica, por la falta de costumbre, por los modelos diferentes, Pero hay algo que nunca te va a fallar, que es la promesa del Señor. Su palabra no vuelve vacía, su palabra se cumple, su palabra cumple el propósito para el cual fue dada. Si Dios te dice, yo estoy con vos y nunca te voy a dejar, Dios lo hará. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados.
Dios bendiga tu vida. Que puedas mantenerte en tiempos de cambios con la esperanza intacta, con una actitud intacta de dejarte guiar por el Espíritu del Señor. Y si te tenés que mover de un lado al otro, si tenés que cambiar la forma, Dios te va a guiar. Dios te va a dar la sabiduría en el momento justo. Él es la fuente, Él es el proveedor, Él es el que te dirige. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, bendice cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor, que hoy está enfrentando desafíos. Yo quiero soltarle palabra de fe, de esperanza.